Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Tren Topic. Muy bien, seguimos sin luz en este corte masivo, corriendo, porque no quiero pisar el próximo programa. Audio Horacio Gic, nuestro especialista en materia laboral, abogado él. Con eso nos despedimos, nos reencontramos el jueves a las 4 de la tarde. Gracias Nico, gracias Silvia, hasta luego. Horacio Gic para el programa Construcción Plural. El 24 de diciembre pasado se publicó en el Boletín Oficial el DNU por el cual se dispuso prorrogar hasta el 30 de junio del 2022 la emergencia pública en materia ocupacional y consecuentemente la doble indemnización para los supuestos de despido sin causa de trabajadores que hayan ingresado con anterioridad al 31 de diciembre del 2019. Hay una escala que se va reduciendo acorde al crecimiento que ha tenido el PBI en el año 2021 respecto al 2020. El 2020 cayó un 10%, 2021 subió un 10%. Más allá si se trata de crecimiento genuino o rebote, el rebote del gato muerto, lo cierto es que hay una mejora en la actividad y entonces el gobierno disminuye esta tutela dándole mayor razonabilidad. O sea que a partir del 1 de enero hasta el 28 de febrero la doble indemnización se reduce. Para los despidos sin causa, reitero, se reduce en un 75%, se reduce en un 50% a partir del 1 de marzo hasta el 30 de abril y del 25% se reduce al 25% se reduce desde el 1 de mayo del 22 hasta el 30 de junio. En todos los casos se mantiene el tope de 500.000 pesos, de forma tal que la doble indemnización en ningún caso podrá exceder ese importe. No se realiza ninguna mención en el DNU a la prohibición de despidos y suspensiones, por lo que cabe suponer que este sistema que regía con anterioridad, que decretaba la nulidad del despido y el derecho a los salarios de tramitación, no estará vigente. La observación que se puede hacer es que este tipo de legislación puede servir como un paliativo leve a una circunstancia tan grave como la pandemia y la falta de creación de empleo que afecta a la Argentina con mucha anterioridad, digamos desde el 2011 que el país está en esta inflación y no hay creación de empleo productivo privado. Se calcula que el empleo privado ha caído a menos de 6 millones de trabajadores, a 5.800.000, es decir, cayó un 4%, mientras paradójicamente el empleo público se incrementó en un 29%. Lo cual sabemos que es un empleo ciertamente improductivo y de acomodos políticos, ¿no es cierto? Y a su vez incrementan los gastos del Estado con recursos tan flacos en este momento. El agravante es que en este periodo de 10 años además ha crecido la población en alrededor de 7 millones de habitantes, lo cual agrava la situación. Entre el 2013 y el 2015 la cantidad de empleos públicos pasó de 2.210.000 a 3.600.000, es decir, aumentando en un 63%. Y bueno, en una época de bonanza, como era en ese momento, con el auge del precio de los commodities agrícolas, se podía sostener. A posteriori no, y empezaron todas las medidas, digamos, que terminaron finalmente en un cepo cambiario que se instaló en el 2011 por la fuga del peso hacia el dólar, en un déficit público. El gobierno anterior a la gestión Macri dejó con un 7,9% de déficit público. Entonces, es decir, que cayeron 241.000 puestos registrados en el sector privado, es decir, un 4%, mientras los estatales se incrementaron en 745.000 en estos últimos años, incrementándose en el referido 29%. A este déficit hay que agregarle que el 35% de los trabajadores están no registrados, como vulgarmente se dice, en negro.
ha habido una destrucción en estos años de empleo, principalmente en la época de la pandemia, en los sectores informales, y se calcula que se han perdido 2 millones de puestos en este aspecto. La creación de empleo, que es el quid del debate, no va a surgir ni del aumento del consumo ni de la gestión del Estado, que no puede resolver otorgar los servicios esenciales a la población, como son salud, educación, seguridad, prevención del delito, que sabemos que está en una situación caótica, ¿no es cierto? Se necesita inversión privada para generar puestos de trabajo, y este es el problema. Al no haber confianza en la gestión, esta inversión no se produce. Ni siquiera los nacionales, que tienen ahorrados 300.000 millones de dólares fuera del circuito financiero formal, se atreven a invertir en la Argentina. Hay factores que desestimulan la inversión, como son la elevación de la presión fiscal. Es decir, la gestión actual, desde la 27.541, de la ley de emergencia, en todos los órdenes, de diciembre del 19 hasta la fecha, ha creado o incrementado 19 impuestos. El último fue la alícuota a los bienes personales. Esto evidentemente aúlla la inversión privada, que busca en este fenómeno de deslocalización y de globalización lugares más beneficiosos para la inversión. Y obviamente la Argentina, con la inestabilidad de las reglas contractuales y el aumento de la presión fiscal desmesurada, como dice la canción, combate al capital en vez de seducirlo, atraerlo, permitir que haya inversión, y que esa inversión genere el empleo que estamos necesitando, porque ningún otro lo va a poder resolver. Por el contrario, tenemos todas medidas antiempleo, el cepo, la brecha cambiaria, el atraso del tipo de cambio oficial, política reiterada por muchos gobiernos, el atraso respecto a la inflación real, crean una situación, vuelvo a decir, de desconfianza, que impiden que la inversión productiva se instale en nuestro país. Y el otro problema gravísimo es el de la inflación. Fijémonos que entre 1900, principios del siglo XX, y 1945, la inflación anual era el 2% promedio, inflación anual. Después se empezó a crecer a partir de la mitad del siglo, al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, como actualmente se encuentra, 50% anual, con picos de hiperinflación, el primero en el 75, luego en el 82, en el 89, bueno, que oscilaron entre el 200 y el 5.000% anual. Es decir, esto es un problema que todos los países han solucionado. En América solo están en esta situación Venezuela y la Argentina, y está motivado porque el Estado gasta más de lo que ingresa, lo que sustituye con endeudamiento, emisión o elevada presión fiscal, que vuelvo a insistir, se recarga sobre los sectores productivos, que se ven inhibidos generando empleo, y se crean una situación de éxodo de profesionales y de empresas, porque no están dispuestos a soportar esta irrazonable presión fiscal sobre el sector productivo, en el cual el gobierno parece encontrarlo a la actividad productiva como un mero recurso fiscal, y hasta denostando la actividad productiva empresaria y haciendo un culto al llamado pobrismo, que son los pobres, que son los que votan a esta gestión. Entonces, el problema del empleo no es de la normativa laboral, el problema es la inversión, las exportaciones y la generación de oportunidades económicas en un contexto de una presión fiscal razonable, acorde a la época. Los países en la pospandemia están bajando los impuestos para inducir a la inversión. La Argentina adopta el camino inverso, los resultados están a la vista.